¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Agradecemos mucho toda su participación en todos los chats, en los programas en vivo, en los programas ya grabados. Muchísimas gracias por todas las dudas que nos han enviado, por sus comentarios, por sus bendiciones. Se los agradecemos infinitamente. ¿Comenzamos, doctor? Pues sí, después de tanto agradecimiento. Sí. Bien. Luisa Picarreta, ¿puede visitar la Tierra en este momento y dictar un escrito como el que Dios le dio a ella? ¿Podría ser? Bueno, Jesús le dice a Luisa que su misión es muy larga, porque tendrá que estar con palabras como él dice, tendrá que estar subiendo y bajando. O sea, se supone que del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, para ir ayudando a la construcción del reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? O sea, bueno, que nos va de alguna manera, de forma espiritual, nos va a ayudar quizá a entender. Quizá nos va a ir dando lineamientos para ir entendiendo, pero que no se piense que es Luisa presentándose y diciéndonos, oye, Alejandra, estás mal o es por aquí, sino serán como inspiraciones, como una forma de comunicación, pero una comunicación espiritual. Que venga a dictar algo, o sea, en el sentido de dar una nueva, un nuevo dictado, una nueva revelación, definitivamente no. Jesús se lo dice muy claro, le dijo, mira, todo lo necesario para que el reino se establezca ya está dicho. Dice, todo lo que pase entre tú y yo, eso no tendrá por qué salir. Solamente saldrán las cosas necesarias para el reino. Y ya está, así que ya no hay nada que agregar. ¿Sí? Pero de que nos va a auxiliar, nos va a ayudar a ir adelantando en el reino, sí, definitivamente sí. O sea, Luisa es la mediadora ahora entre Jesús y nosotros para poder no mediadora. Instalar el reino. Jesús nos dice que para su reino no habrá maestros, no habrá guías, no habrá nada, que Él mismo es el que se va a encargar de irnos conduciendo. Dice, porque no hay nadie que conozca el reino. O sea, si no lo conocen, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden guiar? Pero Luisa, se supone que Luisa sí lo conoce, no en plenitud. O sea, a la divina voluntad, a Dios mismo no se le puede abarcar. Pero Luisa debe tener todo el conocimiento de lo que Jesús quiere compartir con la humanidad. Recordemos que ella, por ser la primera, Jesús tiene que encerrar en ella todos los conocimientos que se requieren para establecer el reino en la tierra. O sea, nadie podrá tomar algo del reino que no salga de Luisa. Por lo tanto, Luisa tiene la plenitud de todo el conocimiento necesario para establecer el reino. Ella nos puede ayudar, igual que la Virgen. ¿Sí? O sea, Jesús es muy claro. Nadie más que yo, dice Jesús, la divina voluntad, el querer, el fiat divino y, lógicamente, su mamá y ahora Luisa. Cuando le dice, tendrás que estar subiendo y bajando. Y la pregunta es, ¿para qué? Para ayudarnos a entender. Para ayudarnos a entender, o sea, para irnos, no sé, conduciendo poco a poco. Claro, Dios escogerá a algunas personas a las cuales Luisa tenga que darles esa inspiración y que esas personas después lo comuniquen a toda la familia humana. Correcto, porque hay personas en las que son más fácil entenderle las explicaciones de las verdades divinas y hay otras personas que no. Entonces, Luisa ahí, ella sería intermediadora para que sean más claras las ideas. Si lo quieres poner así, sí.
Pues para ponerte cómo lo entendió ella, para ver si así te ayuda. Y yo creo que no será a nivel general, sino será en forma particular alguno que otra persona, para que esas personas se encarguen de difundirlo entre todos los demás. Cuando menos yo así lo veo. Sí. Pero todo está basado en los escritos que ya están. Así Libro de cielo, no habrá una no va a haber verdad más por ningún motivo, ni dicho por Luisa ni dicho por otras personas, porque luego se piensa que va a haber una continuidad con esta revelación, y Jesús lo deja muy claro: todo lo necesario para el reino ya está. Podrán pensar, hablar, meditar, o sea, escudriñar las verdades, podrán escribir mucho, podrán hablar mucho sobre ellas, pero nunca habrá una verdad de más. Nunca. Y tampoco va a llegar Luisa con una fe de ratas. Ándale, así es. Es en el plano espiritual, ¿no? Correcto. Dice, aquello de que valemos el precio de la sangre de Jesús, ¿cómo tomarlo en divina voluntad? Bueno, esto puede generar un poco de conflicto, de una mala interpretación, porque pensaríamos que somos dignos de estos, que somos dignos del sacrificio de Cristo. Y la respuesta es muy sencilla, es sí y no. Sí y no. Sí. ¿Somos dignos? Sí, pero somos dignos por lo que Dios pone de Él en nosotros. O sea, lo que Jesús quiere con su sacrificio, y esto que por favor que se entienda, no es nada más la salvación del hombre. O sea, eso no es la finalidad de la redención. La finalidad de la redención es restablecer el reino de la divina voluntad en la tierra. Y para eso se requiere forzosamente primero salvar al hombre, para que luego el hombre pueda llegar de nuevo a este punto. Por lo tanto, ¿somos dignos? Sí, por lo que Dios pone de Él en nosotros, por la finalidad que Dios tiene puesta en nosotros. No somos dignos por nosotros mismos. O sea, el ser humano por sí mismo no es digno de recibir, no de recibir, sino de merecer el sacrificio de Jesús. Pero lo que trajo el sacrificio de Jesús, lo que lo llevó a hacerlo, es el reino de Él en nosotros. No sé si queda claro. Sí. A ver otra vez. Sí, o sea, lo que viene a redimir es su plan. Y para el plan nos necesita a nosotros. Así es. Suena muy feo, ¿no? Sí, pero nos invita a disfrutar lo mismo que Él, ¿no? Así es. Por eso te digo, suena muy feo cuando se dice así escueto: viene a redimirse Él. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué? Sí, o sea, porque el reino tiene que ser a través de la criatura. Es Jesús repitiendo, o sea, su vida en cada uno de nosotros, logrando que cada uno de nosotros sea un verdadero, ¿cómo diríamos?, espejo de Él, que seamos realmente hermanos de Él. Pero Él es hombre Dios, y no puede tener un hermano que sea nada más hombre. A lo mucho sería como el recogido, ¿sí? Pero no seríamos de la misma naturaleza. Sí. Por lo tanto, lo que Dios quiere es tener muchos hombres dioses, tal cual. El problema es que Jesús lo es por naturaleza. Él es hombre y Dios verdadero. Nosotros, como criaturas, como seres creados, somos hombres nada más. Y la divinidad se nos va a dar por la unión
de la vida de Jesús en nosotros. La fusión, no unión, fusión. Y la fusión también de la divina voluntad, ese intercambio de voluntades. Por la unión con Jesús tenemos la naturaleza divina que Él tiene, pero ahora fundida en nosotros, y nosotros adquirimos la naturaleza divina. La divina voluntad, actuando a través de nosotros, hará que nuestros actos se conviertan en actos divinos. Y entonces nuestros actos quedarán inmersos en el querer divino, que es el acto único de Dios. Y entonces ahora sí se logra la finalidad completa, que es tener criaturas semejantes a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. Pero entonces, por ejemplo, en el bautismo, se nos regenera la vida divina que perdió Adán y que nosotros heredamos. Nacimos sin vida divina. Nos bautizan, entonces ahora ya nos reinjertan. Sí, pero te la ponen como semilla, exacto, como un germen. Y ya cuando vivimos en la divina voluntad, entonces ya le damos alimento a esa vida divina para que crezca. Bueno, a ver, una vida tiene que crecer a través de actos. O sea, vamos a ponerlo en un niño. Ahorita nace un niño. ¿Qué necesita para crecer? Alimento. Actos, respirar, latir, alimentarse, ir aprendiendo, ir entrenándose, en fin, ir creciendo. Y a través de los actos se va desarrollando una vida. ¿Qué actos tiene este niño? Actos humanos, porque son hechos o generados por una voluntad humana. Entonces crece una vida humana. La vida divina que se nos injerta, ese germen de vida divina que se nos injerta en el bautismo, requiere crecer. ¿Y cómo va a crecer? O sea, ¿a través de qué? Actos divinos. Bueno, necesitaría crecer a través de actos divinos, pero normalmente no tenemos esa capacidad. Y entonces crece a través de actos de virtudes, ¿sí? O sea, lo que llamamos actos santos, que son fortificados o vivificados por la gracia. Y entonces a través de actos de virtud que están fortificados por la gracia es que va creciendo esta vida. Pero es una vida que no tiene actos. No tiene actos. Porque está creciendo a través de actos de vida humana. ¿Sí? Pero es una vida divina que no actúa. O sea, en ninguna persona, en ningún santo hasta ahora, ha habido el hecho de que la vida divina que está creciendo en ellos con actos humanos pueda hacer actos divinos. Eso es hasta donde vamos. Ahora llega la divina voluntad y nos dice, bueno, ahora vamos a partir de aquí, pero con un intercambio de voluntades. Y ahora tú me das tu voluntad, o sea, nuestra voluntad se la damos a Jesús. ¿Para qué se la damos? O sea, ¿Él va a vivir de nuestra voluntad? No, para que Él ponga la suya. Pero sí va a vivir de mi voluntad. Ah, sí. Claro, el Jesús que vivió en la tierra tomó toda nuestra vida, que es nuestros actos, para sufrirlos Él, rehacerlos, vencerlos y llevarlos a donde deben estar, que es a la muerte. O sea, lo que Jesús muere en la cruz, pero no muere solo. Muere con mí, con tú, con la de ustedes, con la vida de todos nosotros, las lleva a la cruz y las mata para ponerlas en el sepulcro. Entonces, ¿Jesús vivió mis actos? Sí. ¿Jesús vivió con mi voluntad? Sí. Y Él me da la suya para que ahora yo viva con su voluntad. Y ese es el intercambio de vida. Ahora Él va a vivir mi vida y yo voy a vivir la vida de Él. ¿De acuerdo? La vida de Él me da vida.
Mi vida que le doy a Él le da muerte. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, lo que lleva a Jesús a la muerte es la vida de toda la familia humana, que es una vida de voluntad humana, una vida de pecado, que la está viviendo Él, o sea, no actuada, sino la siente, la sufre, la tiene que ir venciendo, y esa es la pasión interna de Jesús, que empieza desde el momento de la encarnación. Tiene que sufrir una muerte por cada criatura, tiene que sufrir las penas que nosotros merecemos por todo lo que hemos ido haciendo. Ahí está viviendo con mi voluntad. Y quizá así yo pueda entender aquel grito de Jesús que en el huerto, ¿se acuerdan? Dios mío, o sea, ¿cuáles las palabras? O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo? ¿Está teniendo miedo a lo que viene, a la pasión? Pues no. Si está viviendo mi vida, perdón, ¿quién está gritando? Yo. A través de Jesús. Jesús se pone en lugar mío y yo soy el que le estoy pidiendo al Padre, Padre, por favor, que ya no viva esta voluntad en mí, sino que se haga tu voluntad en mí. O sea, el Padre nuestro. Sí. Entonces, es el grito de Jesús a través de toda la humanidad la que está pidiendo eso. ¿Y cuál es la respuesta? Que no se haga la muerte. Esa era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Por eso es que Jesús viene a obedecer al Padre, a morir en la cruz, porque lo que quieren es matar nuestra voluntad de toda la familia humana para depositarla en el sepulcro, y luego la resurrección no es Jesús solo resucitando, sino es toda la vida nuestra que Jesús llevó a la muerte. Ahora Jesús resurge de la muerte, pero resurge con nuestra vida, y los que estamos resucitando somos nosotros en Jesús. Yo sé que lo que estoy diciendo suena mal, pero esta Pascua de Resurrección, este jolgorio, perdón que lo diga de esta manera, esta fiesta de resurrección, porque Jesús resucitó, qué bueno, pero vamos a alegrarnos porque resucitamos nosotros. Y resucitamos en Jesús. Ahora, si lo quiero tomar o no lo quiero tomar, eso ya es diferente. Sí. Pero los que están resucitando somos nosotros en Él. Claro, porque Jesús no necesitaba morir ni resucitar. Así nosotros es. Sí. Necesitaba morir porque toma nuestra vida y la lleva ahí. Entonces, todo lo que se hizo en la redención se hizo con la finalidad de reintegrarnos su vida y reintegrarnos su voluntad y su naturaleza. Pero era necesario primero salvarnos. No podía poner en un hombre privado muerto a la gracia todo lo que él es. Entonces primero nos saca del barranco, y una vez ya salvados del barranco del pecado, ahora nos lleva al trabajo. Y el trabajo es fincar el reino de su voluntad en nosotros. Y ese trabajo que es imaginémonos un lugar en que nos lleva al trabajo, pero de aquí, de donde nos salva al trabajo, hay un camino. Y ese camino es la santidad humana. Ajá. Es el camino donde nos fue enseñando poco a poco el cómo comportarnos, el cómo llevar a cabo las cosas, el cómo acercarnos cada vez más a Él, que es un remedio de lo que pasó en el Éxodo, allá con los judíos. Es Moisés sacando al pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio. Ahora a nosotros nos saca de la esclavitud del pecado. Y se lo fue llevando a través del desierto
40 años, y fue 40 años por la incredulidad del pueblo. Fue un castigo. Sí. A nosotros van siglos por la incredulidad nuestra, pero nos ha ido enseñando, igual que allá les fue enseñando, poco a poco. O sea, guiándolos, instruyéndolos, perdonando sus infidelidades, todo, pero logrando grandes santos del Antiguo Testamento, que fue un camino para que llegara Jesús. Ahora nosotros nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva por un camino que ha durado cientos, miles de años, pero nos ha ido enseñando. Y eso a través de la iglesia, a través de los santos, a través de revelaciones privadas, nos ha ido conduciendo poco a poco, pero no es la finalidad. La finalidad está adelante. Todo esto es camino. La santidad humana es camino para llegar a la santidad divina, que es readquirir la imagen y semejanza con Jesús. Eso es la dignidad del hombre, que en realidad podríamos decir es la dignidad misma de Dios en el hombre, la que Él va buscando, la que lo lleva a sufrir tanto. No somos nosotros como personas, sino somos nosotros unidos a Él, lo que lo lleva a eso. Y ahora sí, el hombre es digno de todo esto, sí, pero unido con Él, no solo. Correcto. ¿La cruz se lleva en la vida o en el purgatorio? La cruz se lleva en la vida o en el purgatorio. La cruz se lleva en la vida. Si no la llevamos en la vida, la llevamos en el purgatorio. O sea, la cruz hay que llevarla. ¿Y cuál es la cruz? Quitarnos el querer humano. La renuncia, esa es la cruz. O sea, todo lo demás, las enfermedades, las incapacidades, o sea, todas las angustias, las privaciones, las penurias, en fin, todo son parte de ese caminar. La verdadera renuncia es quitar lo humano para adquirir lo divino. Y eso o lo hacemos aquí o lo hacemos allá, si es que nos salvamos. O sea, en el momento de la muerte va a haber lo que generalmente se conoce como un juicio, y se va a decidir si me salvo o me condeno. Si me salvo, entonces me van a decir, bueno, ya estás salvado, pero mírate, ve, traes mucha cosita que no puede entrar al cielo, traes toda una vida de voluntad humana. No renunciaste a todo esto. Entonces ahora tienes que irte a quitar, y eso es el purgatorio. Entonces la cruz se lleva tanto aquí como allá, o nada más aquí, o nada más allá. O no nos la quitan. Ojo, puede ser que yo diga, no, yo no me la quiero quitar, me siento muy cómodo con esto. Y entonces la vamos a sufrir por el resto de la eternidad. Sí. ¿Sí? Así que todas las almas que se condenan son las almas que se quedan con lo suyo, que no quieren renunciar, pero están renunciando a la vida, que es la vida divina. Sí. Qué interesante perspectiva, porque no había pensado que los condenados se llevan su cruz al infierno. Quítale lo de la cruz, se llevan su vida, se llevan su voluntad, sus actos. ¿Sí? Y si somos un poquito analíticos, veremos que los actos del ser humano son bastante problemáticos. En general es soberbia, es como el punto principal. Es soberbia, es avaricia, es el deseo desenfrenado del bien, pero del bien físico, del placer. O sea, todo el mundo vamos en el aspecto humano persiguiendo esas cosas. Por eso es que Jesús nos dice, bueno, que los enemigos del alma son demonio, mundo y carne. El demonio, la soberbia. El mundo, el poder,
el ansia, el tener, el lograr, el ser conocido, el ser alabado, en fin. Y la carne, el placer. Entonces con eso te vas a ir al infierno. Pero el problema es que en el infierno vas a tener todo eso, pero no vas a tener cómo satisfacerlo. Vas a tener en el demonio la soberbia, pero no hay contra quién ponerte para darle salida a esa soberbia, porque todos son iguales. No hay amor, hay odio. O sea, no hay ningún bien, hay carencia de bienes, no vamos a poner males, sino carencia de bienes. El placer no hay el deseo, un deseo desenfrenado de placer, pero no hay cómo satisfacerlo. Ese es algo del infierno. Sí. Entonces, ¿te vas a llevar tu cruz? No, te vas a llevar tu vida. Wow. ¿Quieres ir? No. Dice, para vivir en divina voluntad, ¿debemos de leer primero los 36 libros o conforme vamos leyendo, poner en práctica todo lo aprendido? Bueno, vivir en la divina voluntad es el simple acto de desearlo. Bueno, primero conocer que existe, saber que Dios nos la quiere dar, saber que la puedo obtener y saber que lo que necesito es la renuncia a lo mío. Puede ser que empiece yo a leer y en ese momento quiero realmente vivir ahí y en ese momento si lo hago en realidad, verdaderamente, estoy viviendo en la divina voluntad. Lo que pasa es que el conocimiento no lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo una vida divina en mí, pero que es una vida divina en ciernes, y que los actos de esa vida divina van a ir poco a poco creciendo en la medida que voy conociendo. Al principio es como un bebé. ¿Qué actos tiene? Prácticamente sin ninguna utilidad, ¿sí? La utilidad es para él. En la medida que va conociendo, es en la medida y que va creciendo, es en la medida que va teniendo actos, pero que cada vez le dan mayor crecimiento, mayor plenitud en cuanto a su propia vida y va habiendo relación con los demás. Lo mismo es en el espíritu. La vida divina va creciendo en nosotros, no en la vida divina en sí, sino en nosotros, y eso va aumentando la capacidad de poder actuar. ¿Sí? Por ejemplo, la vida divina es completa en todos sentidos, pero en la criatura no sabe que la vida divina puede hacer que ella se encuentre en toda la vida de Jesús, que puede ponerse en cualquier momento de la vida de Jesús para acompañarlo, para aliviarlo, para repararlo. Bueno, si no lo conoce, no lo hace, pero ya tiene vida divina. Es como un niño recién nacido que no sabe que puede ir con el papá, no tiene la capacidad de poder acompañar a los papás y entonces se tiene que quedar en su cuna, ¿sí? No puede convivir de esa manera con los papás. En la medida que va creciendo, haciendo actos, va conociendo y va pudiendo acompañarlos. Es más o menos. Entonces, ¿puede vivir desde el principio? Sí, pero el crecimiento, el desarrollo y la actividad, esa tiene que ser a través del conocimiento. Muy bien. Eva no vivía en la divina voluntad, ella no tenía vida divina. ¿Es menos culpable que Adán en cuanto al pecado original porque Adán sí tenía vida divina? Curioso. O sea, lo primero, vamos a entender que la primera parte de todo el pecado original es la desobediencia. Desobediencia tanto en Eva como en Adán.
Eva tenía una santidad que era la santidad en la gracia, que era la plena de gracia, podríamos decirlo de esta manera. Por lo tanto, tenía muchísima ayuda. Lo único que no tenía era el actuar de la vida divina y de la voluntad divina en ella. Pero estaba llena de la gracia. Por lo tanto, tenía todas las ayudas necesarias. Gracias a que no tenía la vida divina en ella, es por lo que Satanás se le puede acercar. Y le empieza a hablar, le empieza a llamar, a seducir, en pocas palabras. ¿Cuál es la siguiente falta de Eva? La gula. La curiosidad. La curiosidad, siguiendo el relato, ve a una serpiente que le habla y entonces dice, bueno, ¿y esta quién se cree? Más o menos, ¿no? Entonces curiosidad se acerca a ver aquello. El siguiente paso de la culpa, ¿cuál es? Pues ahora sí, la gula espiritual. ¿Querés saber más? La duda. Empieza a dudar de Dios, porque la serpiente le empieza a decir que Dios es envidioso, que sabe que si comen de la fruta de ese árbol serán iguales que él, en fin. Empieza a dudar y empieza a no creer en la palabra de Dios. El tercer paso, ¿cuál es? El ansia, el deseo, la gula espiritual. Ahora sí, entonces era correcto. Sí. Me quedé callada porque dije, seguro no va a ser. No, sí, ya es, porque la serpiente le empieza a decir cosas que no se les había revelado todavía. Entonces Eva desea adquirir aquel conocimiento antes de que Dios decida dárselo. Después de eso, ¿qué sigue? La gula ya no. Ya no, la soberbia. Bueno, la soberbia ya va implícita. Por las 4 ramas que habíamos visto, ¿no? Del pecado de Eva, ¿no? Gula, avaricia, soberbia. Lujuria. O sea, avaricia, o sea, lo quiere para ella. Y por último, la lujuria, que es querer tener aquello. Voy a decirlo con estas palabras, querer fornicar con ese conocimiento. La fornicación no se entienda nada más desde el punto de vista sexual, sino el hombre y los pueblos y las personas pueden fornicar con Satanás al aceptar sus ideas y rechazarlas de Dios. Entonces, ese es el pecado de Eva. Ahora, ¿cuál es el pecado de Adán? A Adán no se le presenta Satanás. Y se le presenta a Eva porque es la que se le puede acercar. Satanás no podía acercársele. Pero Eva, que comparte la naturaleza humana con Adán, ella sí se le puede acercar. Y le presenta el fruto. O sea, le presenta el fruto y ahí a Adán, Jesús dice en los escritos de Luisa que primero se le olvidó que Dios lo amaba. Segundo, se le olvidó que él debería de amar a Dios y el amor a Dios debería de haber sido obedeciéndole. Tercero, tuvo gusto al ver el fruto. Aquí, perdón, ¿el fruto se puede interpretar como las ideas que le había metido el demonio a Eva? Sí. Ese sería el fruto, todas esas ideas. Todas esas ideas junto con el acto de comérselo, o sea, de apropiárselo. Okay. Uh-huh. Entonces Adán le gusta y en ese momento se olvidó de Dios totalmente. Ahí se sale de la divina voluntad. Y ahora queda nada más como hombre. O sea, y quedando como hombre, ahora ya no tiene la fuerza para resistir a aquel deseo, lo toma y ya para él. Y Jesús dice algo curioso, dice, pobrecito Adán. Es necesario compadecerlo porque no tenía conocimiento de del pecado. O sea, no tenía ninguna experiencia de lo que era salirse, de lo que era desobedecer. Pero bueno,
Entonces, ¿cuál de los dos fue más culpable? En este punto, yo diría que Adán. O sea, ¿por qué? Porque él tenía la vida divina en él. Eva no. Pero a final de cuentas, los dos pecan exactamente en lo mismo. Porque Adán se cae hasta el suelo después de tener vida divina, ni siquiera queda en la gracia, sino ya sin gracia, Así. sin nada, a nivel animalito. A nivel hombre, Nada o sea, más, ser con su humano. naturaleza Igual humana. que Eva. Y ya. Eva pierde la santidad de la gracia y queda... Ahí va, también ya queda Ujú, totalmente en el suelo. así es. Ay, qué caray. Bueno. Ajá. Dice, si el árbol prohibido era nuestra voluntad, ahora en divina voluntad dice que nos acepta con ella, no sin nuestra voluntad. Entonces no entiendo. Yo tampoco. No, vamos a entender lo siguiente. La voluntad en el hombre es el don más preciado que Dios nos ha dado, porque es el motor de todos nuestros actos y es lo que nos puede llevar o al bien o nos puede llevar al mal. Nunca se nos va a quitar la voluntad, nuestra voluntad, porque eso es lo que me hace individuo. Y Dios lo que quiere es una relación de amor entre Él y un individuo, no una relación de amor entre Él solo. Eso es lo que muchas personas llegan a pensar, que ya no es la persona que quiere vivir en la divina voluntad, como que ya no es ella, ahora es Jesús. Entonces Jesús en ella y Jesús en su propia humanidad, y entonces es una relación de Él mismo, total y absolutamente errado. No es así, sino es Jesús, la divinidad, y la persona, el ser humano, pero con la vida divina. O sea, la personalidad, la individualidad de la persona nunca se va a perder, nunca. Pero está fortificada, enriquecida con todo lo divino. Entonces ahora es la persona, es Alejandra, pero con todo lo divino. Y entonces Alejandra va a responder en forma divina, pero siendo ella. ¿Sí? Entonces hay una verdadera comunicación de la naturaleza divina, de la vida divina, de los actos divinos, de todo, pero a través de Alejandra. Esto es muy fácil entenderlo en la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, es un solo Dios. Tan Dios es el Padre como Dios es el Hijo, como Dios es el Espíritu Santo. No hay diferencia. No hay más Dios, menos Dios, son iguales. Lo que los hace diferentes es su acción. Y eso es lo que le da la personalidad de persona. O sea, el Padre funge como el Dios verdadero, el Hijo es el generado por el Padre, y el Espíritu Santo es el que procede del acto de los dos. ¿Son seres divinos los tres? Sí, pero diferentes en cuanto a su acción. ¿Sí se entiende? Acá es exactamente igual. Jesús no bajó a los infiernos de los condenados, sino que se fue al seno de Abraham. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es que no baja a los infiernos? Ajá. Y la pregunta sería, ¿a qué tendría que bajar a los infiernos? Ajá. O sea, Jesús nos dice que Él baja, o sea, pero baja al seno de Abraham para rescatar a todos los buenos y los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención para sacarlos y llevarlos con Él. Se dice que en la traducción hubo una modificación, porque la traducción original, o lo que debiera de decir es que bajó a lo bajo, descendió a lo bajo, y que es el seno de Abraham. Al infierno no tenía absolutamente nada que ir a hacer. Es más, hubiera sido un acto de crueldad.
¿Sí? ¿Por qué de crueldad? Porque si el infierno es la ausencia de Dios, en el momento que Jesús baja al infierno, vamos a ponerlo así, el infierno deja de ser infierno. ¿Sí? Pero a la hora que se va, no se los puede llevar, no los puede redimir. Entonces ahora quedan con más sufrimiento que antes. Uh-huh. Entonces no tenía absolutamente nada que hacer en los infiernos. Uh-huh. Así que no. Entonces el Señor creó un lugar donde podían estar las personas que todavía no estaban redimidas, que todavía no había llegado Jesús tiempo antes, pero tenían que estar ya, digamos, no condenadas o en el purgatorio, pero en algún lugar, en algún estado. ¿Podríamos hablar en un estado? Recordemos que son personas que estaban muertas a la gracia. Uh-huh. O sea, no tenían la gracia. Y la gracia es como el punto de conexión con la divinidad para poderse unir. Uh-huh. Entonces no tienen la gracia, por muy santos que hayan sido, santos en el sentido de actos buenos, de virtudes, todo, pero no tenían esa conexión. Entonces no podían entrar, no tenían acceso al cielo. Se esperaron ahí sin sufrimiento, sin gozo, esperando que la llegada del Redentor. Cuando llega el Redentor y se consuma la redención, entonces ahora sí, Él baja o va a ese lugar, a ese estado, y los rescata de ahí. O sea, les comunica la gracia a través de su sufrimiento. Y ahora todos ellos ya pueden acceder al cielo. Ajá, entonces como el purgatorio, el cielo y el infierno, el seno de Abraham era un estado. Estado, o un estado, lugar, o sea, vamos alma, ¿no? Un estado del alma. En donde estaban las almas de los justos y de los santos del Antiguo Testamento. O a lo mejor esto puede ser como un decir nada más para que lo entendamos nosotros que vivimos en el tiempo, ¿no? Porque al morir ya no están en la tierra. Uh-huh. Y la redención, al ser acto divino, está en la eternidad. Entonces, al morir, se encuentran con la redención, aunque todavía no haya sido. No. No, porque es difícil. La eternidad se forma por los actos en la tierra. Uh-huh. O sea, todo lo que sucede en la tierra en el tiempo es lo que va conformando la eternidad. Uh-huh. En la eternidad no hay nada que no haya sido realizado en el tiempo. Bueno, para Dios lo tiene todo en un solo momento. Ahí está todo. Uh-huh. Pero para el hombre tiene que irlo viviendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, todos los que murieron antes de la redención, ellos quedaron, aunque ya para Dios están salvados, pero para el hombre todavía no llega la redención. Todavía no se inserta la redención vivida aquí, todavía no se inserta en la eternidad para ellos. En el momento que esa redención se inserta acá en el tiempo, ahora ellos ya tienen acceso a esa redención. Porque si no, ya no tendría ningún caso el hacer algo en este mundo. ¿Qué caso tendría portarnos bien? ¿Qué caso tendría acercarnos a los sacramentos, acercarnos a Jesús, acercarnos a la divina voluntad, si ya lo tenemos? O sea, en el momento que yo muera, me encuentro conmigo, que ya estoy glorificado y ya tengo vida divina, entonces, ¿ya para qué? No, porque personalmente no lo logró. Ese es el punto. Que esto que está acá se hace realidad en el momento que se vive aquí. Si no se vive aquí, esto no existe. Por eso digo que lo que vamos haciendo en la tierra, lo que se va sucediendo en el tiempo, es lo que es la materia prima de la eternidad. Ajá. Porque si no, te digo, vivimos como queramos y en el momento que muramos, bueno, ya está acá, entonces ya nada más lo tomo.
No, necesito hacerlo. Es lo que pasa con la resurrección de Jesús. Él ya tomó mi vida, la mató y resucitó con una vida divina. Así pero es. yo lo tengo que lograr en la vida, ¿no? Así es. Yo Tienes que tengo tomar llegar eso. a ese momento. Claro. Si Sí. no, no lo tienes. Aunque para Dios ya lo recibió por parte de Jesús, Ujú. pero nosotros no nos unimos con Él. Por eso San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Y qué le faltó? Nuestra Nosotros. participación. Sí, pero los del el seno de Abraham ya se les acabaron sus actos. Ah, sí. Ya lo que hicieron, ya lo hicieron. Lo que hicieron, ya lo hicieron, y lo hicieron bien, lo hicieron mal. Probablemente esto no lo sabemos. Tuvieron que ir al purgatorio antes para quitarse lo humano, purificarse y todo, y quedar ya purificados para que cuando llegue Jesús los saque y se los lleve directos al cielo. Sería tremendo que después de la espera llegara Jesús y les dijera, ahora sí, mijitos, vénganse conmigo, pero espérate, tú no, Alejandro, Sí. tú te vas al purgatorio. Al purgatorio. Creo que no. En fin, no hay nada que hasta donde yo sé, no hay nada que nos hable de eso, ¿no? Dice, Dios decide la muerte incluso cuando hay un suicidio. La decisión de muerte siempre es de Dios, siempre. Ahora, que no se entienda que la forma de terminar es dictada por Dios. Vamos a poner que ahorita una persona tiene decidido por Dios un determinado número de actos que le alcanza para vivir, no sé, 70 años. Pero resulta que a los 40 se metió en problemas, se metió con malas compañías, en fin, y un día lo asesinan, llegan y le dan de balazos. Bueno, ahí está un método de muerte que no es de Dios, que es totalmente ajeno a la voluntad de Dios, pero Dios, de acuerdo al estado de la persona, al estado, sobre todo desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo más conveniente? ¿Que quede vivo o que muera? Esa decisión es de Dios. Y esto lo vemos pues, muy seguido cuando oímos que alguien recibió, no sé, un balazo o una pedrada y se murió. Y otro le dieron 10, 15 balazos y no se murió. Sí. Y no es que se los dieron en la pierna y por eso es que no, los balacean en la cabeza, en el tronco, en el abdomen y no muere. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Nos hemos acostumbrado mucho sobre todo a las películas, ¿no? En las películas de Hollywood, ya ves que son, en donde llega alguien que está muy grave o que tuvo un accidente o lo agredieron y la frase consabida, quédate con nosotros, quédate conmigo. Y uno dice, bueno, ¿qué está diciendo este pobre? No está en la voluntad de la persona quedarse o no quedarse. Claro. Y esos momentos son en donde Dios decide si esa persona muere o no, aunque no sea el tiempo que él había puesto. Ajá, y la pregunta era en el suicidio, cuando una persona decide que ya no quiere vivir, también Es es lo Dios mismo. el que decide si Es- se muere o no se así muere, es. definitivamente. Así es. Yo he oído testimonios de gente que está a punto de suicidarse y se le presenta de alguna forma a Jesús y ya cambian de opinión. Ujú. Bueno, eso ya es una intervención así directa, ¿no? Ujú. Bueno, Pues, ahora sí terminamos. Bueno, pues amigos, gracias y perdonen por habernos alargado mucho en algunas preguntas, en algunas respuestas, pero pues hasta donde entendemos era necesario para que quedara más claro. A lo mejor quedó más Más revuelto. revuelto.
Pero en fin, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro Gracias, doctor. y a Paris, como de Gracias. costumbre. Gracias a ustedes. Y amigos. nos vemos la próxima semana. Saludos a nuestros amigos que nos ven desde Paraguay, Colombia, California, Estados Unidos y Chiapas, México. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.